Vamos a leer Mateo 21 del 1 en adelante. Dice: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, o sea, a Jerusalén: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, que es como una lámpara, Señor, una antorcha que ilumina nuestro caminar, Señor. Es tu palabra, Señor, como la miel dulce, agradable a nuestro paladar, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que trae, Señor, redargüimiento, Señor. Nos aconseja, nos instruye, nos corrige, a fin, Señor, de que todos seamos preparados para toda buena obra, Señor. Enséñanos a amar tu palabra más que todas las cosas, Señor. Muchas gracias por ella, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, también vamos a tener cena, a Santa Cena, comunión después de predicar. Acuérdense que ya la cambiamos para cada primer domingo del mes, entonces ahora es primer domingo del mes y vamos a celebrar comunión. Amén, hermanos. La llegada del rey. Muchos hombres en la historia, líderes, caudillos, que han cautivado y han marcado la historia por sus hechos heroicos, como Napoleón Bonaparte, Adolfo Hitler, Alejandro el Grande y entre otros muchos. De cierto, ellos conquistaron o quisieron conquistar el mundo por la vía de las armas, por el correr de la sangre, por la fuerza. Y muchos de ellos llegaron a conquistar bastante territorio, derramando la sangre. Napoleón Bonaparte llegó a la conclusión y dijo: nosotros, yo, Alejandro el Grande, Hitler y otros, hemos conquistado casi el mundo, pero no lo hemos logrado. Pero hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret, que sin armas, solamente por la vía del amor, ha conquistado más gente que nosotros y sigue conquistando el mundo por el amor. Y esa es una gran verdad. Nosotros, los que le hemos aceptado como nuestro Señor, como nuestro Jesucristo, como nuestro Salvador, nos hemos enamorado de Cristo. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Padre Celestial. Para nosotros no hay otro Dios. Para nosotros no hay otro Rey. Y solo Él. Y a Él adoramos y a Él servimos. Para Él sea la honra, la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Aleluya. Dale un aplauso a Cristo.
La última parada del viaje de Jesús sería esta, amados hermanos, aquí en esta tierra, en Jerusalén, la ciudad del gran rey. Comenzó su retirada alrededor de Cesarea de Filipo, en el extremo norte de la nación de Israel. Luego había pasado un tiempo en Galilea, había estado después en las montañas de Judea y en Transjordania. Había pasado por Jericó y había hecho algunos milagros ahí. Y la gente le iba siguiendo. Y ahora llegaba a Jerusalén, la ciudad del gran rey, para la gran fiesta de la nación de los judíos, la Pascua. Los judíos tenían 3 fiestas al año, tenían más, pero estas 3 fiestas, la Pascua, amados hermanos, la fiesta de los panes sin levadura, el Pentecostés y los tabernáculos, estas 3 fiestas eran muy importantes, donde todo judío varón, si vivía en un radio de 40 kilómetros, tenía que presentarse en el templo para adorar. Y no debían presentarse con las manos vacías. Deberían de llevar ellos su ofrenda para su sacrificio. Entonces la ciudad de Jerusalén estaba abarrotada, estaba completamente llena de peregrinos de todo alrededor y de todo el mundo, porque todos querían presenciar una Pascua judía. Estaba completamente abarrotada de gente. En la Pascua se sacrificaba un cordero. Y las reglas de la Pascua era que se sacrificaba un cordero por mínimo por cada 10 personas. Entonces los historiadores dicen que aquella Pascua se sacrificaron alrededor de 500,000 de corderos. Y si usted saca la cuenta, las matemáticas, un cordero por cada 10 personas, había más de 2,5 millones de personas en Jerusalén. Imagínense. Entonces el Señor Jesucristo siempre subía a la Pascua. Siempre estaba en las fiestas de los judíos. En este tiempo era la Pascua. Entonces, a Jesús le viene siguiendo una gran multitud. De Jericó, de otras aldeas, de otros pueblos. Y cuando llega a Jerusalén, cuando hace su entrada en Jerusalén, se agrega todavía mucha gente de la que había ido a presenciar esta Pascua. Ahora, no, había 2 tipos de multitudes ahí. Estaban aquellas personas que veían a Jesús como algo sensacional por lo que él hacía. Muchos decían, ahí va uno que dicen que ha resucitado a un muerto, porque había resucitado a Lázaro. Y muchos decían, dicen que ese resucitó un muerto. Y muchos lo seguían por curiosidad, para ver qué era lo que iba a hacer. Estaban los sensacionalistas, los emocionalistas que seguían a Jesús. Pero esta gente más tarde esa misma semana eran los que gritaban, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Hay iglesias, amados hermanos, que hoy en día son muy sensacionales o muy emocionales.
Pero la emoción y el sensacionalismo pasa muy rápido, es muy pasajero. Y es lo que sucedió con esta multitud que seguía al Señor Jesucristo por emoción, para ver qué era lo que iba a hacer. Aleluya. Ahora, amados hermanos, era el tiempo en donde se iba a celebrar la Pascua. Jesús no era un desprevenido. Él no dejaba las cosas para último momento, y ese es un ejemplo que nos da a nosotros. Jesús ya había hecho los arreglos como los hizo en la Santa Cena. Les dio la señal a sus discípulos: vayan y van a encontrar una asna atado con un pollino. Y si el dueño de esos animalitos les dice: hey, ¿qué pasó? ¿Por qué se los llevan? Y dice que les dijo: el maestro los necesita. Y a ellos dijeron: bueno, está bien. Y le dicen: después te los vamos a regresar. Vean cómo era Jesús. Entonces, el maestro los necesita. Él muchas veces había dicho: la hora todavía no ha llegado, pero ahora la hora había llegado. Esto también nos da a entender, amados hermanos, que cuando se trata de las cosas de Dios, tienen que ser prioridad. Tenemos que tener prioridad en las cosas de Dios, cuando se trata de Dios. Ese asno, amados hermanos, era un asno que nunca se había montado, que nunca nadie más lo había usado. La becerra roja, amados hermanos, que describe Números 19:2 y Deuteronomio 21:3, dice que era una becerra en la cual nunca se había usado un yugo, era que se sacrificaba para la purificación. La carreta donde cargaba el arca del pacto del Señor Jesucristo, de la presencia de Dios, era una carreta que nunca más se había usado para otros propósitos. En 1 Samuel 3:7, esto describe, amados hermanos, la santidad, la pureza de aquel que iba a usar aquel asnillo, aquel burriquillo. Entonces la multitud recibió a Jesús como rey, pero como un rey conquistador, como ya dijo mi esposa, un rey político militar. Muchos sabían que aún sus discípulos le dijeron: no vayas, las autoridades judías te buscan para matarte, no subas a la fiesta, te van a matar. No suba Jesús. Jesús lo sabía muy bien, pero él decidió, amados hermanos, ir a la Pascua, ir a la fiesta, no escondido, no en la noche, no en los callejones, sino se hizo presente porque él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Es cierto, muchos de las multitudes alababan al Señor, con un gozo, pero lo estaban recibiendo como un rey conquistador, un rey político militar. Tendían sus túnicas a su paso, cortaban las ramas de los árboles y las aventaban a su paso, cortaban ramas de las palmeras y las ondeaban a su paso. Eso no era nada nuevo. Jehú, cuando la proclamaron rey en 2 de Reyes 9:13, dice que hicieron lo mismo. Exactamente lo mismo. Cuando Simón el Macabeo conquistó después de una victoria, hicieron lo mismo. Recibieron a Jesús con el saludo que se les había dado para recibir a los peregrinos que venían a la fiesta y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa era la bienvenida que les daban. Estaban citando el Salmo 118, que era un salmo de alabanza, un salmo de victoria. Gritaban: Hosana,
Que esa palabra quiere decir salva ahora. Era el grito de un pueblo desesperado, de un pueblo que estaba oprimido. Y por eso gritaban: Hosana, oh rey, sálvanos ahora del yugo de los romanos. Querían ser libres. Ellos querían que viniera un rey, que venía un Mesías para conquistar al mundo entero, para reinar desde Jerusalén. Y gritaban: Hosana, sálvanos ahora. Una llamada de auxilio, un pueblo de angustia. Pero ahora vemos las intenciones de Jesús. Estaban siguiendo un método para despertar la conciencia que estaba íntimamente relacionada con los métodos de los profetas. Vemos una y otra vez, amados hermanos, en la profecía, en los profetas, que cuando los profetas querían dar un mensaje al pueblo, anunciar algo, dar una profecía, ellos hacían un drama. Para que cuando las palabras de ellos no lograban penetrar en la mente de las personas. Y por ejemplo, Roboam, en su exceso y en su extravagancia, cuando quiso ser rey, y que Jeroboam estaba destinado a representar el nuevo poder, el nuevo reinado. El profeta siloíta Ahías dice que cogió una capa nueva y la rasgó en 12 y le dio 10 a Jeroboam, y con 2 se quedó él. Esto estaba dando a entender que Roboam iba a liderar uno de los reyes cuando se dividió el reinado, los del norte y los del sur. Cuando Jeremías es convencido de que Babilonia, amados hermanos, estaba a punto de conquistar Palestina, él tomó coyundas y yugos y se puso uno de sus yugos en su cuello, representando, amados hermanos, que nada más le esperaba más que la esclavitud. Era una manera de hacer un drama de los profetas. Y aquí Jesús está haciendo lo mismo. Les está diciendo: yo soy su rey. Pero ellos no lo entendieron. Entonces los profetas tenían la costumbre de de expresar su mensaje en forma dramática cuando ellos persistían y las palabras no lograban penetrar en la indiferencia de su mente de las personas. Entonces aquí vemos 2 alegorías tras la acción dramática de Jesús. Está la visión de Zacarías de 9:9, en la que el profeta vio venir a un rey a Jerusalén montado y humilde en un pollino, en un burriquillo. Puede que hubiera otra intención en él, en el gesto de Jesús. Uno de los mayores desastres que le pasó a la nación judía fue cuando Antíoco Epífanes, en el año 165 antes de Cristo, profanó el templo de Dios, sacrificando un cerdo en el altar del templo. Y todas las cámaras del templo los usaba como prostíbulos. Ahí hacía sacrificios para su dios Zeus olímpico. Hasta que vinieron los macabeos y lo derrotaron y empezaron otra vez a adorar en el templo de Dios, a limpiar la casa de Dios. Tal vez Jesús les estaba diciendo: yo he venido para limpiar este templo, porque se habían corrompido. Habían estado haciendo del templo de Dios una cueva de ladrones. ¿Qué está pasando hoy en nuestros días, amados hermanos? Muchas veces la casa de Dios la hemos convertido en eso, en cuna de lobos, de ladrones. Hay que limpiar la casa de Dios. ¿No había dicho Malaquías que el Señor vendría repentinamente a su templo? Malaquías 3:1. Y en su visión de juicio, Ezequiel, que el terrible juicio de Dios empezaría por la casa de Dios. Ezequiel 9:6.
Ahora el Señor Jesucristo se presenta y presenta sus credenciales delante de todo el populacho, de toda esta gente, de toda esta multitud. Primero vemos su coraje, su valentía. Cristo, amados hermanos, sabía que lo buscaban para matarlo. Pero él, sin embargo, fue valiente y determinado. A él no le importaba que estuvieran molestos con él. Él dio la cara. No se escondió. Segundo, nos muestra sus credenciales. Uno cuando va a aplicar para algo o va a comprar algo, siempre le piden a usted su ID, su identificación. Jesús mostraba su identificación con esta gente. Él les había entrado Jesús en el templo y había expulsado a todos los que hacían vendimia dentro del templo. Si Jesús se hubiera presentado simplemente como un profeta, no lo hubieran crucificado. Pero aquí había un plan de Dios. Aquí Dios tenía un plan con su Hijo. Ahora, también Él nos muestra su invitación. Esta sería la última invitación del Señor Jesucristo para toda la gente que estaba ahí congregada. Aleluya. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué precioso es Jesús. A pesar de todo lo que le habían hecho, todavía ese amor de invitarlos. La venida de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, no fue para sentarse en un trono. No era lo que Él pretendía. En su primera venida, es cierto, Él vino para formar un reinado, pero lo desecharon como rey. Y mientras tanto, Él decidió fundar su iglesia. Una iglesia que lleve las buenas nuevas de salvación al perdido. Pero en su segunda venida, Él establecerá su reino, un reino poderoso, y nosotros regiremos con Él con vara de hierro. Entonces desde Jerusalén regirá todas las naciones. Él será Rey de reyes y Señor de señores. En su primera venida el Señor vino para entronizar en los corazones de los seres humanos. De hecho, el apóstol Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Aquí vemos a Jesús humildemente cabalgando sobre un asnillo. Debemos, amados hermanos, prestar atención en esto. El verdadero significado de este texto. Allá en Occidente, amados hermanos, aquí en Occidente, aquí donde estamos viviendo nosotros, el burro es considerado un animal despreciable, un animal que solamente se usa para la carga. Y muchos de nosotros a veces hasta usamos un dicho: burro, no sirves para nada. Pero allá en el Oriente, amados hermanos, el burro se le considera un animal muy noble. Ahora, cuando un rey, amados hermanos, quería entrar en una ciudad, pero lo hacía por las vías de la paz, montaba un burro. Eso era señal que vendía en paz. Pero cuando venía en son de guerra, montaba un caballo. Y vemos aquí a Jesús montar un burriquillo, un asno, el siervo. Isaías lo describe: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así tenía que ser. Imagínense si viniera un rey a juzgarnos, todos estuviéramos fritos. Entonces, así que Jesús se presentó como rey y se presentó como rey de paz. Mostró que había venido no para destruir, sino para amar.
No para condenarnos, sino para salvarnos. No por la fuerza de las armas, sino por las vías del amor. Era su última invitación que hacía a la multitud, a que le abrieran las puertas de su corazón. Cuando Él vino por primera vez, muchas personas les dieron con la puerta en su cara, en sus narices, lo rechazaron. Y todavía sigue tocando las puertas del corazón de los seres humanos. Todavía su gracia y su amor no ha terminado. Él sigue tocando la puerta de tu corazón y te dice: déjame entrar y voy a morar contigo. Cuando Jesús entró en Jerusalén, hizo otras cosas. Una de ellas fue la purificación del templo. Dios quiere entrar en tu corazón y quiere limpiar tu cuerpo. Nosotros somos morada del Espíritu Santo. Somos el templo de Dios. Y como Él es santo, Él quiere limpiar tu templo. Fue lo primero que hizo, limpiar la casa de Dios. Maldijo una higuera estéril. Todo aquel que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Dios quiere que como cristianos, como hijos de Dios, estemos dando fruto. Contó la parábola de los talentos. Dios te ha dado talento. Tienes talento. Úsalo para Dios. No seamos unos siervos inútiles. Si Dios te ha dado un talento, úsalo para el cuerpo de Cristo. Contó la parábola de los dos hijos, el obediente y el desobediente. Era obvio, esta parábola era muy clara. Los fariseos, los dirigentes de la nación judía, decían que obedecían, pero los publicanos y las rameras decían que no, pero se arrepintieron. Así estamos hoy en el día de hoy. Muchos dicen que sí, pero después dicen que no. Muchos dicen ahí vamos a estar, y cuando necesitas ya no están. Ahí llegamos, ahí vamos a estar, ahí vamos a servir. ¿De cuáles dos, esos dos hijos, de cuáles dos de estos hombres se identifica usted? Y contó y hizo muchas otras cosas. Y todo esto, amados hermanos, para que nosotros tuviéramos conciencia de lo que Él quería hacer, para que nosotros nos arrepintiéramos. Voy a cerrar con esto, amados hermanos. Vamos a celebrar Santa Cena. Cierto turista, escuche bien, que visitaba Italia, encontró un pueblecito muy apartado, a lo lejos. Y allí encontró en ese pueblecito un castillo medieval. Conversando, amados hermanos, con la persona que lo estaba cuidando, le hizo varias preguntas. La primera pregunta fue: ¿durante cuánto tiempo ha trabajado aquí, Señor? Dice: por más de 25 años he estado trabajando aquí. Dice: ¿con cuánta frecuencia viene el dueño del castillo a disfrutar de esta preciosa propiedad? Y dijo: solamente ha venido 4 veces. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo aquí? Dice: hace 12 años. ¿Le escribe usted con frecuencia, Señor? Dice: nunca le escribo. ¿Y de quién recibe órdenes usted? Dice: del mayordomo que vive allá en Milán. ¿Y él lo visita con frecuencia? Dice: no, nunca lo ha hecho. Me deja trabajar solo. Ni siquiera conoce el castillo. Y el hombre aquel dijo: maravilloso.
Extraordinario, le dijo. Exclamó el turista. Mantiene usted este castillo en unas condiciones perfectas. Impecable, dice. Lo felicito, Señor. Que cualquiera pensaría que el dueño de este castillo va a venir mañana. Y le dijo a aquel trabajador: no, yo no lo estoy hasta esperando para mañana, yo lo estoy esperando hoy. Mi pregunta es en esta mañana, dice la Biblia que Él va a venir como ladrón en la noche. La pregunta es, ¿estás preparado tú? ¿Tienes esa casa, ese castillo, esa mansión limpia que es tu templo? ¿La tienes arreglada para cuando el Rey venga? Amigo, amiga, ¿espera usted a Cristo? ¿Lo está esperando? ¿Lo está esperando todavía? ¿O ya le dejó entrar en su corazón? He aquí, Él está tocando a las puertas y le llama. Si abrieres la puerta, Él entrará y cenará contigo. Mas si no, Él es un caballero y no te forza. Pero recuerda, Él viene por segunda vez a esta tierra, no como el siervo sufriente la primera vez. Él viene a juzgar. Así es que es mejor confesarle ahora como tu Señor y como tu Salvador, como tu Rey, como tu amo, como tu Padre. Y que aquel día te diga: no te conozco, apartaos de mí. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, donde la llama no se apaga y el gusano no muere. Amigo, amiga, acércate a Cristo. Si no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, es una oportunidad más que Él te da en esta mañana. Voy a hacer un llamado a aquellas personas que le han dado al Señor Jesucristo con la puerta en su cara. Él todavía te sigue amando. Él no te ha rechazado. Aquí estoy tocando. ¿Habrá alguien aquí que diga: pastor, yo quiero abrir esa puerta hoy? Esa palabra me ha quebrantado. Yo quiero al Señor como Rey. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien que diga: un día le dejé entrar, pero por mis acciones, mi manera de comportarme, de orar, yo siento que ya no está Él aquí? Quizás quieras hacer votos con el Señor Jesucristo. Dice que un corazón contrito y humillado se acerca a Él. Él no lo rechaza. Acérquese a Cristo. Venga a Cristo.